Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 21 de junio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, estamos atentos a ustedes. Licenciada Taquia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega. Muchísimas gracias también. Queremos mencionar la motivación que han tenido los médicos del servicio de neurología del Hospital de Cajamarca, porque por ellos ha sido este inicio de conexión que ahora lo estamos difundiendo a todo el país. Y es que el interés es grande por esta patología y en esta oportunidad ahora va a intervenir la doctora Inés Carocán. Ella es médico jefe del servicio de neuropediatría con una maestría en bioética y realmente ella con la amplia experiencia que tiene en esta especialidad va a compartir pues todo su conocimiento y experiencia. Doctora Inés, el público la espera. Muchas gracias, un saludo a todo el personal de salud y espero con esta presentación contribuir un poco más a reconocer este síndrome en estos momentos tan cruciales que está viviendo nuestro país. Primero recordarles que esto no es nuevo, hace muchos años que se vigila un síndrome llamado parálisis flácida aguda, de lo cual muchos de nosotros, la mayoría de los establecimientos tiene conocimiento. ¿Qué es la parálisis flácida aguda? La definición es, como muchos de nosotros sabemos, y esto lo hacemos a diario, es una debilidad muscular aguda en las extremidades, con características flácidas. Eso significa con arreflexia e hiporreflexia o hiporreflexia. También está descrito que esta parálisis flácida puede comprometer los pares craneales. Estamos hablando entonces de debilidad en la cara o en la motilidad ocular o en las posibilidades de deglución o de hablar. También la parálisis flácida tiene muchas etiologías y este término fue señalado por la OMS, ya que el vigilar la parálisis flácida aguda hasta ahora se utiliza para tratar, es una estrategia de salud pública tratando de erradicar la poliomielitis del mundo. Todo el personal de salud durante todos estos años hemos venido notificando las parálisis flácidas agudas a la oficina correspondiente. Hace unos meses o ya desde el año pasado, luego de del brote inusual que tuvimos del síndrome de Guillain-Barré, es que también se empezó a vigilar esta patología como propia, notificándose como síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Ya mucho hemos escuchado en estos días sobre este problema, sobre esta patología que tampoco es nueva. Es decir, hace muchísimos años siempre hemos tenido pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Saber qué es la principal causa de parálisis flácida aguda. Ahora se sabe que el Guillain-Barré es un espectro de manifestaciones clínicas con mucha variación en su forma de presentación y en su forma de evolución. Sabemos también que se debe a que el sistema inmune va a dañar las estructuras del sistema nervioso periférico. Estamos hablando los nervios y están incluidos aquí también los pares craneales. En general, su diagnóstico fisiopatológico es una polirradiculoneuropatía aguda, inflamatoria, autoinmune y en muchos casos postinfecciosa. Hay muchas enfermedades que están dentro del síndrome de parálisis flácida aguda y tenemos aquí el tema que nos ocupa hoy, que es el síndrome de Guillain-Barré. Tenemos mielitis transversa, tóxicos, etcétera, todo un diagnóstico diferencial que tenemos que hacer al momento de poder concluir que nuestro paciente tiene síndrome de Guillain-Barré. Un poco de generalidades, recordar que los nervios periféricos están compuestos por 3 elementos, un elemento sensitivo, un elemento motor y un elemento autonómico.
Es por esto que al comprometerse los nervios periféricos van a manifestar síntomas en estas tres áreas. También recordar nuestra anatomía, en el cual podemos ver en la lámina de abajo, podemos ver la neurona, el cuerpo neuronal, con su axón, que es el nervio periférico, y la vaina de mielina que lo cubre. Esto es muy importante recordar ahora porque es aquí donde vamos a tener la lesión en el síndrome de Guillain-Barré. Han salido últimamente muchos artículos que hablan de otra patología nueva como la mielitis flácida aguda. Cuando estamos hablando de mielitis flácida aguda, estamos hablando de lesión no en el axón ni en la mielina, sino en la propia médula espinal, lo cual está dando sintomatología muy similar al Guillain-Barré y entra en nuestro diagnóstico diferencial. Recordar nuestro diagnóstico topográfico. Tenemos la médula espinal con su sustancia gris que va al centro, las raíces nerviosas, los nervios periféricos, la placa mioneural y el músculo. Todo esto corresponde a patología de segunda neurona. Hablemos entonces de problemas periféricos neuromusculares. El tema que nos llama hoy es exactamente la polirradiculoneuritis, cuya lesión está en la raíz nerviosa y en los nervios periféricos. Y tenemos las otras patologías que entran en el diagnóstico diferencial. Hablemos un poco de epidemiología. El Guillain-Barré, como les decía, siempre lo hemos tenido en la institución y en todos los hospitales del país. En el Instituto Nacional de Salud de Breña, la frecuencia por año era entre 6 a 8 casos por año y como sabemos a nivel nacional la frecuencia era de 250 a 300 casos por año, lo cual debido a este brote inusual esto se ha duplicado la cifra. También saber que la mortalidad puede llegar inclusive hasta un 15%. Lo que ocurre ahora es que tenemos un conglomerado de casos, o también llamado brote. Esto está definido como raro. Lo que está ocurriendo, por lo tanto, en el país es algo inusual. Se han reportado muchos brotes en otros países, casi siempre relacionado a un aumento de infecciones, ya sean respiratorias o digestivas, como en este caso el brote reportado por enterovirus D68. En la lámina de abajo podemos ver el brote de la Libertad ocurrido el año pasado. Luego de una incidencia relativamente baja, se observa claramente la elevación de la curva. Igualmente, la prensa, que juega un rol muy importante aquí en propagar la noticia, al inicio aparecía como un extraño mal que atacaba y que luego poco a poco se fue concluyendo cuál es la patología que estábamos viviendo en ese momento. Esta es una evaluación de los primeros pacientes realizados en el brote del año pasado. Como ven, la epidemiología nos ayuda mucho a definir cómo se comporta el brote. En este cuadro podemos ver que el año pasado la edad predominante en estos primeros 7 casos fue personas adultas, muchos de ellos mayores de 60 años. También el sexo masculino predominaba. Es importante determinar también la procedencia, el lugar exacto de donde venían los pacientes para poder buscar algún nexo epidemiológico. En este caso, todos los pacientes reportados eran de Trujillo. La ocupación, que también es un importante criterio epidemiológico para ver si es que hay algún nexo para buscar la etiología. El año pasado, como podemos ver ahí, correspondía a personas afectadas que eran ayudantes de cocina, que eran amas de casa, vendedoras de periódicos. Al final no se encontró un nexo ocupacional que podría orientarnos a la etiología de este problema. Importante también preguntar por inmunizaciones recientes o estar en contacto con personas recién vacunadas, lo cual no fue un antecedente importante. Si hubo el dato de infección respiratoria reciente, en la cual podemos ver que sí, muchos reportaron problemas respiratorios o digestivos una semana antes del problema del Guillain-Barré. Otra ítem importante que tiene la función de epidemiología es reportar
a nivel mundial el problema que en ese entonces ocurría en el país, por lo tanto se reportó a la Organización Panamericana de la Salud este aumento inusual del síndrome de Guillain-Barré en nuestro país el 10 de mayo del 2018. Este año, como podemos ver aquí, ocurre un segundo brote con una incidencia mucho más grave que el año pasado, duplicando inclusive las cifras en cuestión de números afectados, por lo cual esto obligó a que epidemiología declare nuevamente alertas epidemiológica el 7 de junio de 2019 y nos mostró aquí la definición de caso que todos debemos tener en cuenta. Caso sospechoso de Guillain-Barré es aquel paciente que tiene una clínica compatible. Estamos hablando de persona con debilidad en extremidades que empieza bruscamente, entre 12 horas hasta 28 días se puede esperar la instalación de la debilidad con algunas características como el ser bilateral, el ser flácida, el no tener reflejos o estar ausentes. Y según esta definición de casos sospechosos, según el CDC, el caso confirmado de síndrome de Guillain-Barré es aquel que tiene la clínica compatible más un líquido cefalorraquídeo sin células y con elevación de las proteínas y acá es muy importante diferenciar, una electromiografía compatible. Es el término que se ha estado manejando por la indicación del CDC. También es importante recalcar que los factores de riesgo se ha dado mucha importancia a esas infecciones previas que pueden ser virales, digestivas, por lo tanto se tomaron medidas sanitarias para evitar infectarnos, ya sea comiendo alimentos no saludables o proteger nuestras vías respiratorias. También es un factor importante el hacinamiento. Hablemos un poco de la patogenia que también se ha venido hablando mucho en estos días. Sabemos nosotros que la bacteria, en este caso el estudio es el Campylobacter de este estudio, desencadena anticuerpos en nuestro organismo. Estos anticuerpos que son muy variados y que también nos ayudan a definir el tipo de síndrome de Guillain-Barré que podría estar relacionado a determinado anticuerpo. Estos anticuerpos que son producidos por nuestro organismo por un mimetismo molecular van a confundirse y atacar nuestro propio organismo y en este caso van directamente a lesionar la vaina que cubre el axón, que es la mielina, y también el axón. Esa es la etiopatogenia del síndrome de Guillain-Barré reconocido hasta ahora y podremos ver que hay algunas formas clínicas de Guillain-Barré que se asocian a determinados anticuerpos como el síndrome de Miller-Fisher asociado al anticuerpo anti-GQ1B o la variante faringocervical que también tiene anticuerpos más seleccionados para este tipo. El estudio de estos anticuerpos, como sabemos, es muy costoso, no se realiza en el país y en realidad son indicados o van a ser útiles cuando tenemos casos con diagnósticos clínicos muy ambiguos en el cual no podemos determinar tal vez el diagnóstico preciso del Guillain-Barré. Igualmente, continuando con la patogénesis, sabemos nosotros que lo que ocurre, repitiendo, es una activación inmune aberrante debido a esta mimetismo molecular contra el gangliósido en la mielina. Se van a producir citoquinas proinflamatorias, toda una cascada de inflamatoria que va a ser liberada y en el caso de producir desmielinización, podría ser por ataque directo o por citotóxicos a la vaina de mielina y cuando se destruye el nervio también son por algunos otros mediadores inflamatorios como el óxido nítrico o radicales citotóxicos que van a destruir en este caso el nervio. También recordar que tenemos citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral que va a contribuir a la remielinización y la recuperación de esta patología.
porque recordemos que el síndrome de Guillain-Barré es reversible y en muchos casos la recuperación puede llegar al 100%, a diferencia de la poliomielitis, en el cual hay una destrucción de la propia neurona y la neurona es irrecuperable y por lo tanto va a dejar secuelas permanentes, cosa que usualmente no ocurre en el síndrome de Guillain-Barré. Hablemos un poco de la etiología. Como ven, se han descrito siempre muchas formas de microorganismos, dentro de ellos el Campylobacter jejuni era el que más iba a la cabeza en la frecuencia de casos y que estaba relacionado con formas axonales, que es lo que hemos visto en el brote anterior e inclusive en este brote, este tipo de presentación de Guillain-Barré también asociado al síndrome de Miller-Fisher. Tenemos el Campylobacter, el virus de Epstein-Barr, el Haemophilus influenza, el virus de varicela zoster, el Mycoplasma pneumonia, que es importante investigarlo también en este brote a través de serologías, el virus Zika, el cual ya fue descartado, y los enterovirus, que han sido reportados muchos de ellos como causante de brotes o conglomerados de casos en otros países. También saber que el Guillain-Barré puede ser de causa no infecciosa, y esto es importante tener en cuenta en los adultos que puede pertenecer al síndrome paraneoplásico. El embarazo también puede predisponer a un síndrome de Guillain-Barré, algunas cirugías y algunos traumatismos. Este es para recordar que con respecto al virus Zika se empezaron a reportar brotes relacionados a este virus desde el año 2013. Lamentablemente esto no ha sido relacionado como etiología en nuestro país. Si hablamos de la clínica, que es quizás lo más importante que nos compete a los neurólogos o a los médicos generales, haremos un pequeño recuerdo. Esta patología, el síndrome de Guillain-Barré, casi siempre ingresa por la emergencia. Y recordemos que el déficit motor agudo es una presentación común en las salas de emergencias, especialmente de emergencias pediátricas. O sea, tener un paciente con déficit motor agudo en nuestras emergencias no es novedad, siempre lo tenemos. Y dentro de este déficit motor agudo, las dos principales causas de esta parálisis flácida en las salas de emergencia son el síndrome de Guillain-Barré y la mielitis transversa. Por lo tanto, es muy importante mejorar nuestras habilidades clínicas para poder tener una historia completa y, lo que es más importante, realizar un examen físico muy detallado va a ser definitivo para poder determinar idealmente diferenciar si esto es un síndrome de Guillain-Barré o si, por ejemplo, es una mielitis transversa. Aunque acá quiero recordar que no es necesario tener el diagnóstico preciso para notificar. Suficiente con poner el diagnóstico de parálisis flácida aguda, ya estamos contribuyendo mucho a conocer más la forma de presentación de estos problemas. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré va a tener algunos signos y algunos síntomas que han sido conocidos por siempre, como por ejemplo la debilidad progresiva en más de una extremidad. Los niños tal vez se manifiestan de forma diferente a los adultos. Los niños, usualmente la madre reporta que días antes se cae frecuentemente, más frecuentemente de lo normal, se tropieza, y esto es lo primero que llama la atención en los niños pequeños. Algunos de ellos también pueden empezar con dolor en miembros inferiores y estar muy irritables. Es algo que tenemos que tener en cuenta, porque algunos de estos niños tienen muchas parestesias, muchas disestesias que a veces son confundidos con prurito. Los niños, hemos tenido niños que han estado siendo manejados con clorfeniramina porque se creía que tenían un prurito, una picazón, porque el niño no puede explicarlo. Luego veremos que este niño que empezó con dolor en miembros inferiores, que estuvo irritable, empieza a tener dificultad para caminar, que en muchos casos el niño queda postrado en cama. Al día siguiente el niño ya no puede tenerse en pie, o los que pueden caminar
caminan con mucha dificultad e inclusive bajo una forma que nosotros llamamos de pseudoataxia, en la cual el niño es como que perdiera el equilibrio cuando camina. Un hallazgo importante en el examen físico es la areflexia o la ausencia de reflejos o la hiporreflexia. Esto siempre hasta ahora ha estado como característica importante del síndrome de Guillain-Barré. Es cierto que últimamente se han reportado algunos casos con hiperreflexia, por lo cual yo llamo a hacer un examen físico muy detallado o un diagnóstico diferencial muy fino, porque acá sí podríamos estar equivocando el diagnóstico. También el síndrome de Guillain-Barré puede tener compromiso de pares craneales, como vamos a ver luego, y lo más importante, reconocer y lo que va a llevar a la necesidad de ventilación mecánica o de muerte es la disfunción autonómica que puede ocurrir en el síndrome de Guillain-Barré en muchos pacientes. Por eso es que estos pacientes tienen que estar totalmente monitorizados con monitores o con personas pendientes del paciente a cada momento, con evaluaciones seriadas, de ser posible cada 2 horas, porque el paciente puede presentar dificultad respiratoria de un momento a otro, no por compromiso de los músculos respiratorios, sino por una disfunción autonómica. Puede presentar taquicardia o hipertensión arterial, o lo que es más grave, hipotensión, muchas veces refractaria, que puede ser fatal y puede ser causa de muerte. Son todos estos signos vitales que debemos monitorizar idealmente cada 2 horas. Entonces, estos pacientes que tienen disfunción autonómica severa van a requerir ventilación asistida. Recordar que si hay fiebre, el diagnóstico es dudoso. Acá tenemos un paciente en la fotografía con un compromiso de pares craneales, tiene una debilidad facial bilateral, que son los que tienen más riesgo de ir a ventilación mecánica y de tener disfunciones autonómicas. Esta tablita también ha recorrido mucho en estos días en las presentaciones de nuestros colegas, donde podemos ver en color rojo la infección que precede al síndrome de Guillain-Barré, seguido de la elevación de anticuerpos que idealmente deberían ser monitorizados, y luego viene la fase de progresión, que en algunos casos, como vemos aquí, es una meseta vertical rápida, con una instalación rápida en 2 a 3 días, como también puede ser un poco más lenta la progresión y llegar hasta 28 días lentamente progresando. Luego de esto ocurre una fase de meseta en la cual el paciente está estacionario, ya no progresa más la debilidad y luego cae y empieza la fase de recuperación. Es aquí en esta fase de recuperación donde muchas veces damos de alta al paciente porque ya estamos seguros que empezó su fase de recuperación. Si evaluamos los 7 pacientes del año pasado del brote del Hospital Belén, hecho por neurólogos, podemos ver en la clínica que la forma de presentación en estos pacientes, y esto también llama a las características inusuales que tiene este brote, la presentación de la debilidad muscular fue descendente, algo que no se reportaba dentro de los criterios de Guillain-Barré. Siempre el criterio fue debilidad muscular ascendente bilateral simétrica progresiva. También podemos ver que la distribución de la debilidad muscular en estos 7 pacientes fue una cuadriparesia, lo cual significa que la extensión de la debilidad era muy importante. Todos estos pacientes tuvieron areflexia o hiperreflexia, no se reporta aquí hiperreflexia. Ninguno tuvo déficit sensitivo. De hecho, que si tenemos un déficit sensitivo, un nivel sensitivo, debemos de descartar patología medular como primera posibilidad. Dolor neuropático reportado por casi todos los pacientes con intensidades variables. Parestesias de igual modo.
Afección de pares craneales también es una característica que ha llamado la atención en este brote, como la presentación de parálisis faciales o en muchos casos disfunción vulvar, como disfonía disártrica, dificultad para deglutir o para hablar. Muchos de esos pacientes requirieron apoyo ventilatorio, que se calcula que está entre aproximadamente un 15 a 20% de todos los pacientes con Guillain-Barré. Este es un video de una niña que quiero presentarles, que no sé si vamos a poder ver. Es uno de los últimos casos que hemos tenido. Creo que el video no puede verse, pero la idea era ver cómo se exploran los reflejos, tanto el reflejo rotuliano en forma bilateral y el reflejo aquileo, y podemos ver que esta paciente notificada como probable síndrome de Guillain-Barré tiene hiperreflexia notoria. Por lo tanto, eso ponía en duda nuestro diagnóstico. Aquí se exploran los reflejos rotulianos, aquíleos, bicipital y radial, donde encontramos hiperreflexia. Cuando nosotros exploramos la fuerza distal, en la cual esta paciente, cuando nosotros le decíamos que mueva la pierna, que desplace o que flexione la rodilla, la paciente no podía movilizar inclusive ni los dedos. Había una parálisis bastante importante aparentemente, pero cuando le decíamos que pise, que es la maniobra para ver fuerza distal, la paciente tenía fuerza entre 4 a 5 sobre 5, lo cual llamaba la atención. No había una correlación entre la dificultad para hacer una motilidad activa, totalmente abolida, y la fuerza que ella presentaba en la parte distal, lo cual nos trajo sospechas a que esta niña podría no tener un síndrome de Guillain-Barré y tal vez tenga otra patología. Igualmente se exploró, y es importante explorar la fuerza proximal. Lamentablemente el video no se puede apreciar, pero acá a la niña le decimos que le ayudamos a flexionar las rodillas porque no podía, según ella, movilizar ninguna parte de los miembros inferiores. La paciente, al flexionarse las rodillas, para una debilidad tan marcada, debería las piernas caer inmediatamente porque no hay fuerza, pero la paciente lograba sostener las rodillas flexionadas y igualmente al pedir que abra las rodillas o que cierre las rodillas, ella no podía, a tal punto que nos encontramos en un dilema entre si esta paciente tenía un problema conversivo porque había una disociación clínica con lo que encontrábamos, o tal vez estaba iniciando un problema medular. Esto es para recordarles lo importante de evaluar en estos pacientes la fuerza distal, que es con la maniobra de pisa nuestra mano, y evaluar también la fuerza proximal, que debemos hacerlo igualmente cada 2 horas o cada 4 horas si es que hemos encontrado debilidad distal, para ver si esto no está progresando en forma ascendente en nuestros pacientes que deben tener evaluación frecuente cuando ya encontremos la debilidad muscular. Este es otro video que tampoco puede verse bien, pero se llama la maniobra al borde de la cama, en la cual se utiliza en niños pequeños que no podemos decirle levanta la pierna o haz resistencia. Simplemente se coloca al paciente al borde de la cama. Y la actitud natural de los pacientes, de los niños pequeños, es elevar los miembros inferiores porque no toleran estar con las piernas caídas hacia abajo. Si tenemos un niño que se queda con las piernas al borde de la cama caídas hacia abajo, ese niño sí tiene debilidad muscular. Si el paciente solo se le queda una pierna caída hacia abajo al borde de la cama, eso sabemos nosotros que es un gran indicio de una probable poliomielitis, porque sería una debilidad muy asimétrica. Esta maniobra nos sirve mucho para diagnosticar poliomielitis en los pacientes. Entonces, lo normal es que el niño pequeño eleve las rodillas, eleve los muslos hacia arriba y no permite que las piernas caigan hacia abajo cuando lo ponemos
al borde de la cama significa al través de la cama. También es importante recordar nuestra escala de fuerza muscular, que ahora más que nunca la tenemos que usar, en la cual 0 es que no hay motilidad, no hay contracción, 1/5, que es lo máximo, hay una contracción visible, puede mover un poco los dedos, luego seguido de el grado 2, en la cual puede lateralizar, puede desplazar la extremidad, pero no logra vencer la extremidad, el grado 3, en la cual sí vence la extremidad, el grado 4 y el grado 5, donde ya hay resistencia. Esto va a ser muy importante para poder evaluar momento a momento cómo progresa la debilidad muscular en nuestros pacientes. Una vez que hemos visto lo general del síndrome de Guillain-Barré, lo usual, decíamos que el Guillain-Barré tiene muchos subtipos, es una enfermedad con diferente presentación clínica y aquí vamos a revisar alguno de ellos. Tenemos entonces los subtipos como lo más frecuente, llamado la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, lo que más vemos clínicamente, donde hay una desmielinización, y también tenemos muchas variantes axonales, como es el síndrome de Miller-Fisher, la encefalitis de tronco encefálico de Bickerstaff, la variante faringo-cervical braquial, donde el paciente tiene una debilidad faríngea, no puede deglutir, no puede hablar, tiene disfonía, no tiene fuerza en el cuello, se le cae el cuello y también no tiene fuerza en los miembros superiores. Es una variante conocida del síndrome de Guillain-Barré que lo hemos visto en muchos pacientes. Acá es importante diferenciar de otras patologías como la miastenia gravis, que también puede debutar con problemas pseudovulvares con esta manifestación. Es muy importante entonces saber que el Guillain-Barré tiene muchas formas de presentación y la polineuritis craneal, donde se afectan los pares craneales. Por ejemplo, hay parálisis facial periférica bilateral, hay alteración de la motilidad ocular, el paciente lo refiere como diplopia, hay tosis, puede haber disfagia, disartria, afonía, la lengua puede dejar de tener una motilidad normal y a veces puede no haber debilidad en extremidades. Recordemos que esta forma de presentación con pares craneales tiene alto riesgo de tener necesidad de ventilación mecánica, por lo tanto son pacientes que deben ser observados muy estrechamente. Estas son todas las variedades de presentación del síndrome de Guillain-Barré. Como podemos ver, el primero, que es la variante clásica, con debilidad muscular en las 4 extremidades, pero también tenemos muchos pacientes donde solamente se afectan los miembros inferiores, llamado paraparesia, que tiene una evolución en su mayoría bastante favorable. Luego, como podemos ver, la variante faringo-cérvico-braquial, en la cual hay debilidad, decíamos, de la faringe, dificultad para deglutir y dificultad para movilizar solamente los brazos. Tenemos otra forma de presentación donde solamente hay debilidad facial bilateral, que ya decíamos que son pacientes de alto riesgo de requerir ventilación mecánica. El síndrome de Miller-Fisher, donde el paciente tiene alteración de los oculomotores, usualmente todos los oculomotores están afectados, tiene una mirada central, no puede mirar hacia arriba ni hacia los lados, y en estos casos la debilidad en extremidades puede, como vemos en las imágenes, no ser tan intensa, pero sí puede existir una debilidad tal que le permite caminar al paciente, pero con una marcha inestable o lo que llamamos pseudoatáxica. Y también está incluido aquí la encefalitis del tronco encefálico o Bickerstaff, en la cual la presentación es muy idéntica a la debilidad muscular en 4 extremidades o compromiso de pares craneales, pero la diferencia es que el paciente tiene trastorno de conciencia, está letárgico o está somnoliento. He visto en algunos reportes de este año pacientes que han sido reportados con debilidad muscular y trastorno del sensorio, en la cual
probablemente tenemos que descartar que no sea la encefalitis de tronco de Bickerstaff. Hablemos un poco de esta debilidad bifacial como forma de presentación. En la parálisis facial, en realidad, la debilidad bilateral en niños es un poco raro. Usualmente nosotros no vemos mucha debilidad facial en niños. El diagnóstico, sabemos, cuando es bilateral es un tanto difícil. Este es un caso aleccionador típico que se nos puede presentar en la emergencia. Un paciente de 7 años que empieza con marcha inestable, se caía frecuentemente, se tropezaba, 10 días antes había tenido hepatitis A, estuvo ictérico y de pronto, luego de esta marcha un tanto inestable, hace una parálisis facial bilateral. Como podemos ver en las fotografías, en la parálisis facial el niño no puede cerrar los ojos, tiene los ojos entreabiertos por debilidad de los párpados y tampoco puede cerrar la boca y tampoco puede sonreír o ser expresivo, por lo tanto está con una fase un tanto inexpresiva y la ataxia debido a esa debilidad en las extremidades. En este caso, como podemos ver, la fuerza muscular no estaba tan abolida ni tan disminuida, tenía 4/5 de fuerza muscular en extremidades, pero la característica importante es que no tiene reflejos. Igualmente, recordar que no hay afección vesical en el Guillain-Barré. Si encontramos un niño con retención urinaria marcada que tiene necesidad de usar sonda vesical, probablemente sea una afección medular. El Guillain-Barré puede también tener retención vesical por disfunción autonómica, pero usualmente es en grados muy severos. Tenemos que hacer todo un protocolo de exámenes auxiliares, como vamos a ver luego, frente a un paciente con debilidad muscular. En este caso, se solicitó electrolitos, hemograma, e inclusive se solicitó resonancia magnética para ver por la debilidad facial, lo cual todo sale normal, pero si evaluamos el líquido cefalorraquídeo, son 146 miligramos que tiene decilitros sin células. Esto es lo que llamamos la disociación albuminocitológica. La electromiografía, en la cual es anormal, compatible con una variante del síndrome de Guillain-Barré. Este niño recibe inmunoglobulina endovenoso, 2 gramos por kilo por 5 días, lo cual es nuestro protocolo, pero y hay que recordar que algunos pacientes, luego de recibir la inmunoglobulina, inclusive precozmente, pueden hacer un deterioro del cuadro clínico con insuficiencia respiratoria que lo lleva a ventilación mecánica, usualmente por disfunción autonómica. En estos pacientes, finalmente también tiene que utilizarse plasmaféresis y la ventilación mecánica. Pero como decíamos que el Guillain-Barré es una patología reversible, este paciente inicia su mejoría después de los 14 días y empieza su fase de recuperación. La polineuritis craneal también es importante recalcarlo, igual que la debilidad facial que acabamos de ver, porque estos, según los estudios, tienen una probable necesidad de soporte ventilatorio, para lo cual nosotros debemos estar alertas para monitorizar estrictamente la función respiratoria o iniciar una referencia lo más pronto posible al hospital más cercano para evitar un manejo tardío. Esto ocurre en pacientes que tienen compromiso de nervios craneales. Debemos tener un monitoreo para definir prontamente las opciones terapéuticas. La electromiografía también nos ayuda para definir estos subtipos de presentación del síndrome de Guillain-Barré, en el cual podemos tener una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, el AIDP, que es la más común, la que estamos más acostumbrados a ver, pero también nos puede dar datos de que el compromiso axonal es mucho mayor que el compromiso desmielinizante, lo cual se llama una neuropatía axonal motor aguda, AMAN, que es lo que también ha sido como una forma característica en estos brotes que hemos tenido, como también puede ser mixto, axonal y sensorial aguda, que es la forma de ANSAN.
Este estudio demuestra que los subtipos electrofisiológicos no son tan importantes en el pronóstico de la evolución de estos pacientes. Entonces, esto nos lleva a clasificar, dentro de la clasificación, en esta gráfica que también ha sido bastante recorrida por todas las presentaciones, en la parte final a la derecha podemos ver lo que es un axón normal, luego podemos ver cómo los anticuerpos van destruyendo el axón, o en el tercer caso, en el subtipo desmielinizante, cómo la mielina se destruye debido a los anticuerpos. Esto es para recordar la encefalitis de Bickerstaff, en la cual la característica importante es que hay trastorno de conciencia, el paciente está somnoliento, letárgico, como una meningitis, como una encefalitis, y luego sigue la debilidad de las extremidades, que llama la atención. Usualmente hay una triada que es alteración de la conciencia, ataxia por debilidad muscular en extremidades y oftalmoplegia, compromiso de pares craneales. Pero además los pacientes pueden tener diplopia, convulsiones, debilidad facial, tienen hiporreflexia, a pesar de ser una alteración de primera neurona en tronco encefálico, tienen hiporreflexia y también tienen signos piramidales, que es una lesión de primera neurona. Estos pacientes en su mayoría requieren apoyo ventilatorio, requieren inmunoglobulina, y el líquido es compatible hay una hiperproteinorraquia leve y también hay pleocitosis. Lo ponemos aquí para recordar esta variante con trastorno de conciencia. Entonces, para nosotros poder unificar nuestro diagnóstico, como vemos, hay tantas presentaciones clínicas, mucho diagnóstico diferencial, se han creado unos criterios diagnósticos. Uno de ellos, el que hemos estado usando hasta hace unos años, es el criterio de Ashburn, que tenía dos ítems importantes para el diagnóstico. Uno, la debilidad motora progresiva en más de una extremidad, como podemos ver al niño totalmente postrado, sin movilizar ni los brazos ni las piernas, y la ausencia de reflejos. Hasta hace poco eran los dos ítems más importantes para el diagnóstico clínico del síndrome de Guillain-Barré. De hecho, que van a haber algunas otras características que apoyan a este diagnóstico, que ya nosotros lo tenemos como probable, que va a ser la simetría de los síntomas. Si encontramos asimetría, eso aleja un poco más la posibilidad. Tenemos la afección de pares craneales, el comienzo de la recuperación en 2 a 4 semanas, luego de la meseta empieza la recuperación, la presencia de disfunción autonómica, las proteínas elevadas en líquido cefalorraquídeo, la electromiografía compatible. Todo eso va a apoyar a estos dos ítems principales o pilares del síndrome de Guillain-Barré, que es la debilidad muscular progresiva y la ausencia de reflejos. ¿Qué es lo que nos va a hacer dudar del diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré? Decíamos la presencia de un nivel sensitivo. Probablemente se trate de la mielitis transversa, que es la segunda causa de debilidad muscular en las emergencias, una marcada asimetría de síntomas que ya dijimos puede ser compatible con una polio, y eso sí hay que reportarlo inmediatamente, una disfunción esfinteriana persistente que también corresponde a una probable lesión medular, en este caso hablemos de mielitis transversa, o más de 50 células en líquido cefalorraquídeo, que puede ser Bickerstaff, que puede ser una encefalitis o que puede ser una poliomielitis, porque en poliomielitis sí encontramos células en líquido cefalorraquídeo. Esos son los criterios de Ashburn. Pero la OMS, y también con fines de precisar mejor nuestro diagnóstico, tanto para fines de investigación también de estos brotes tan inusuales, es que creyó por conveniente que utilicemos los criterios de certeza de Brighton, que ya muchos de nosotros lo conocemos, en el cual lo ideal es que nuestros pacientes tengan los estudios suficientes para concluir que tenemos un nivel de certeza 1. Y cuando estamos hablando del nivel de certeza 1, estamos hablando de un paciente que tiene una clínica compatible como la debilidad muscular que hemos hablado, bilateral, flácida, con hiporreflexia, reflexia, una forma de instalación progresiva, un líquido cefalorraquídeo compatible con una disociación albúmino-citológica,
y una electromiografía compatible. Por lo tanto, debemos de tratar de completar estos 3 criterios diagnósticos. Comentábamos que en niños a veces tenemos la negativa de los padres de hacer una punción lumbar, mucho más hacer 2 punciones lumbares, porque se recomienda en este brote hacer una punción lumbar al ingreso con fines de determinar la etiología y una segunda punción lumbar dentro de la segunda semana para completar los criterios de Brighton. Pero debemos tratar en lo posible de completar estos 3 criterios, porque de lo contrario nos quedaríamos con un nivel de certeza 2 que solamente incluiría nuestra clínica compatible o nuestro líquido cefalorraquídeo con la disociación albúmino-citológica o con una electromiografía compatible. Esto es lo que el CDC llama caso confirmado. Tener una clínica compatible o un líquido cefalorraquídeo o una electromiografía compatible. Si no hacemos punción lumbar o no podemos hacer electromiografía, nuestro paciente quedará con el diagnóstico con un criterio de certeza nivel 3 basado solamente en nuestra clínica. De hecho, que aquí ya se debe haber descartado todos los otros diagnósticos diferenciales que podrían haber ocasionado la debilidad del paciente. Nosotros debemos de estandarizar nuestro examen neurológico para poder recolectar una información fidedigna, al igual que debemos de estandarizar nuestras tomas de muestras, porque saben ustedes que hemos tenido dificultades en encontrar la etiología. Por lo tanto, la toma de muestras es fundamental, que estas tomas de muestras sean enviadas en condiciones adecuadas y las muestras recomendadas. Entonces, podemos utilizar la estandarización del examen neurológico, que puede ser los criterios de Brighton, o la guía que ha estado circulando, donde anotamos la clínica con los reflejos y con la fuerza muscular, señalando miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, miembro superior derecho, pares craneales. En realidad debemos de tratar de que nuestro examen neurológico sea lo más completamente posible. Acá es una fotografía cortesía del brote del año pasado, donde todos los neurólogos aplicaban una ficha con los criterios de Brighton para que todos manejemos igual información. Hablemos entonces del diagnóstico diferencial, que también es muy importante saberlo aquí para poder descartar otras patologías. Decíamos que la mielitis transversa es la segunda causa de debilidad muscular aguda, que debemos siempre tenerlo en cuenta. La mielitis transversa, en la cual vamos a encontrar un nivel sensitivo notorio con alteración de esfínteres, y luego de esta fase flácida aparecer una fase hiperrefléxica, donde luego de no haber habido reflejos empiezan a aparecer reflejos muy aumentados, clonus Babinski, que es lo que más nos va a ayudar al diagnóstico de mielitis transversa, cuya lesión está a través de la médula espinal, como podemos ver en el dibujo, y cuyo examen que vamos a solicitar no es una electromiografía, sino es una resonancia magnética. Por lo tanto, es importante este diagnóstico diferencial. Igualmente la polio, que tiene una parálisis flácida asimétrica, que hay fiebre, hay pleocitosis en líquido cefalorraquídeo y que nos deja secuelas severas. Vemos dónde está la lesión, está en el asta anterior de la médula espinal, y podemos ver aquí uno de los casos de polio que tuvimos en el país hace unos años. Esta es la maniobra al borde de la cama, en el cual los niños por naturaleza tienden a elevar las piernas, pero en este caso al pequeño se le caía un miembro inferior, siempre no podía elevar ese miembro inferior y se hizo el diagnóstico de poliomielitis. El botulismo, cuya característica es una parálisis flácida descendente, o sea, el paciente empieza con tosis, dificultad para deglutir, dificultad para hablar, para comer, estreñimiento, y luego hace la debilidad descendente de las 4 extremidades. Hay un detalle importante que debemos ver en todo paciente con debilidad muscular, que es la midriasis. Si el paciente tiene midriasis, hay que sospechar en botulismo.
Como podemos ver ahí, esa niña está con una debilidad muscular, está consciente pero no puede moverse, pero también el botulismo con el tratamiento se recupera. Otra causa importante de debilidad muscular en los niños es la miositis, y hemos tenido muchísimos casos ahora con la alerta del brote que han acudido a la emergencia pacientes con mialgias, con impotencia funcional por dolor, que no pueden sostenerse en pie, o si es que se sostienen en pie, tienen esta postura antálgica muy característica de flexionar las rodillas para evitar el dolor, y en la cual la lesión, como podemos ver, está a nivel muscular por una inflamación. El diagnóstico tiene que ser un CPK, que es importante realizarlo. Y vamos a tener así muchas otras diagnósticos diferenciales, como deficiencia de vitamina B12, especialmente en adultos, en pacientes alcohólicos, la compresión de médula espinal, que tiende a ser inicialmente asimétrica, donde hay signos piramidales, podemos encontrar clonus Babinski, la intoxicación por metales pesados, hablemos de plomo, la miastenia gravis en su forma vulvar o generalizada, y la hipocalemia severa. No olvidar que debemos de solicitar potasio en estos pacientes, ya que hemos tenido muchos niños con debilidad muscular por hipopotasemia, por problemas renales. También tenemos que diferenciar lo que es la polineuropatía inflamatoria crónica, que son aquellos pacientes que tienen un primer episodio similar al síndrome de Guillain-Barré, pero luego hacen recaídas repetitivas, en el cual el tratamiento es totalmente diferente, es con el uso de corticoides. El que lo hemos visto también, la encefalopatía de Wernicke, que es por igualmente deficiencia de vitaminas, en la cual hay tetraparesia con debilidad muscular, compromiso de pares craneales, debilidad bifacial, parálisis vulvar, areflexia, pérdida sensorial. Aquí el antecedente importante en adultos es el alcoholismo, hay encefalopatía, la electromiografía es similar al Guillain-Barré, y en la resonancia magnética encontramos alteraciones. En este caso se debe solicitar resonancia magnética. El líquido cefalorraquídeo es normal, lo cual nos va a ayudar a diferenciar de un síndrome de Guillain-Barré. También tenemos otras enfermedades metabólicas en los niños, como la porfiria, que produce debilidad abdominal, debilidad muscular, acompañado de un característico dolor abdominal y una orina que se vuelve oscura con la luz solar. También hay trastorno del estado mental, también hay debilidad en las 4 extremidades, hay lesión en la resonancia magnética. El líquido cefalorraquídeo es normal, pero la clínica es muy similar a una debilidad muscular aguda con dolor abdominal. En adultos, recordar los síndromes paraneoplásicos, neoplasias ocultas, que pueden desencadenar un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué examen auxiliares entonces vamos a solicitar para todo este diagnóstico diferencial que tenemos en mente? La punción lumbar, que ya ustedes saben, está aumentado en la segunda semana, donde no va a haber células, pero sí proteínas aumentadas. Los anticuerpos, que ya dijimos, nos pueden orientar a qué variante de Guillain-Barré corresponde, y según eso podemos solicitar el tipo de anticuerpos antigangliósidos. Lamentablemente el costo todavía en el país es alto, y me parece que no lo hacen las instituciones de salud. La electromiografía, que nos va a ayudar muchísimo después de la primera semana a catalogar el subtipo de Guillain-Barré que va a tener este paciente, de la cual ya saben no influye mayormente en el pronóstico. Y una serie de otros exámenes para el diagnóstico diferencial, como electrolitos plasmáticos para hipocalemia, el CPK para miositis. Muchas veces tenemos que pedir radiografía de tórax para ver tal vez algún compromiso viral, cultivo de heces hasta un mes para Campylobacter jejuni, serologías, que es lo que estamos utilizando aquí en el Instituto Nacional de Salud. Estamos solicitando para micoplasma, para Epstein-Barr, todo el TORCH, metales pesados, si hay epidemiología de contacto con plomo, por ejemplo. En adultos, solicitar VIH, solicitar anticuerpos antinucleares, porque el lupus, alguna otra enfermedad autoinmune sistémica, también puede debutar con debilidad muscular. Si hay sospecha de debilidad descendente, toxina botulínica. Si hay alguna alteración asimétrica, solicitar inmediatamente la notificación para el examen de heces, igual para los enterovirus. O si hay sospecha de miastenia vulvar o generalizada, se puede hacer la prueba terapéutica o el test de neostigmina. ¿Cómo vamos a manejar el paciente? Ya para terminar,
Lo primero son las medidas generales. Tenemos que monitorizar a nuestro paciente, dijimos, estrictamente por la posibilidad de la disfunción autonómica, que es lo más grave, frecuencia cardíaca, presión arterial, estado hidroelectrolítico, las secreciones bronquiales, la diuresis, ver si hay globo vesical para colocar la sonda vesical o la sonda nasogástrica en el caso que el paciente no pueda deglutir. Tenemos que trabajar multidisciplinariamente, con UCI para un manejo conjunto, si el paciente requirió ventilación mecánica, con neumología, que también nos puede ayudar a ver la función respiratoria, la necesidad de ventilación mecánica, con rehabilitación, que debe ser precoz en la cama del paciente, inclusive en la unidad de cuidados intensivos, para manejo de secreciones bronquiales, terapia pasiva y con epidemiología para notificar los casos. Todo paciente con debilidad muscular aguda tiene que ser hospitalizado, no puede ser enviado a casa, por eso llamamos a perfeccionar nuestras habilidades clínicas y nuestro examen neurológico, que lo debe hacer todo médico, inclusive general. Estos pacientes usualmente ingresan por la emergencia. La función de emergencia es vigilar, ¿sí?, cómo está el compromiso respiratorio, cómo está, si hay o no inestabilidad hemodinámica, para definir si va a requerir o no va a requerir una unidad de cuidados intensivos. Y cuidados intensivos nos dará el apoyo ventilatorio y se iniciará el tratamiento inmunomodulador. Para esto también nos sirve la escala funcional de gravedad clínica, que lo hemos estado usando, la escala de Hughes, en la cual sano y uno es paciente casi normal, que puede caminar, que puede vestirse. El Hughes 2, en el cual ya el paciente restringe su marcha, ya no puede saltar. En los niños tal vez esto es un parámetro muy importante, pedir que salte al paciente, al que pueda saltar a los niños. El grado 3, en el cual el paciente todavía puede caminar, pero ya con mucha mayor dificultad, con apoyo, y el grado 4, que está confinado a cama, lo cual tiene que recibir inmunoglobulina sí o sí, o los que están ya con ventilación asistida, necesitan recibir un tratamiento precoz. Acá se propone iniciar el manejo inmunomodulador si es que la gravedad está en estadio 2, si es progresivo, o estadio 3. Cuando entonces nosotros utilizamos inmunoglobulina o plasmaféresis, cuando tenemos una escala 2 a 3 de Hughes con empeoramiento funcional. Por eso es importante la evaluación horaria o cada 2 horas de estos pacientes para ir determinando que existe un empeoramiento funcional e empezar precozmente inmunoglobulina o plasmaféresis. Ambas tienen similar eficacia. La elección se hará dependiendo de la experiencia del personal de trabajador de salud o de la facilidad de disponer, por ejemplo, de plasmaféresis en sus zonas de trabajo. En los niños, la plasmaféresis tiene un riesgo un tanto mayor porque hay que utilizar un catéter venoso central y hay que extraer volúmenes que a veces pueden ser riesgosos, por lo tanto se requiere experiencia. Luego que se comienza con cualquiera de ellos, recordar que puede haber un deterioro durante unos días al inicio y no es apropiado cambiar inmuno a plasmaféresis o plasmaféresis inmuno, salvo que el paciente realmente lo requiera debido a su gravedad. Si el paciente empieza con una mejoría espontánea, porque muchos pacientes pueden empezar una mejoría espontánea, es mejor, ya se puede uno obviar el tratamiento, porque la mejoría ya es continua a la recuperación espontánea. ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener? Recordar un cuadro clínico de rápida instalación. Empezó hoy día en la mañana y en la noche ya ha ascendido a miembros inferiores, por ejemplo. Tenemos que ver la rápida instalación y también tenemos que estar pendientes de los problemas autonómicos como presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, que puede ser causa de muerte. Con respecto a la inmunoglobulina, la dosis también ya todos lo conocen, 2 gramos por kilo día en 5 días o 0.4 miligramos por día por 5 días. El mecanismo de acción también es un inmunomodulador que va a hacer que las células no produzcan anticuerpos, o también ayuda a la eliminación del anticuerpo anormalmente producido. Algunos estudios y la pregunta que siempre nos hacen es si se puede repetir los cursos de inmunoglobulina endovenosa. Hay varios estudios que demuestran que sí, podría ser repetido los cursos de inmunoglobulina endovenosa si el paciente no evoluciona bien hasta una dosis acumulativa de 6 gramos por kilo progresivamente, especialmente en el Guillain-Barré pediátrico prolongado.
¿Cuál es la seguridad de la inmunoglobulina en niños? Varios estudios demuestran que es bien tolerada y que el único problema es el costo de prolongar el tratamiento. Hay que saber también los efectos adversos de la inmunoglobulina. Acaba de salir un manual solamente de inmunoglobulina, en la cual los efectos adversos pueden ser cardiovasculares, como hipotensión que hemos visto en niños, o como taquicardia. Y lo más grave que podría manifestar el paciente es la anafilaxia, por eso siempre tienen que estar monitorizados y tener todo a la mano por si se presenta algún inconveniente. Con respecto a la plasmaféresis, que debe ser realizada también cuanto antes, idealmente en la primera semana, pero reportan los estudios que puede ser útil hasta el primer mes. Son 5 sesiones interdiarias de 40 centímetros por kilo en cada uno. Estos se recambia con albúmina, que tenemos que tener en el stock en este brote, y creo que todos estamos pendientes de las necesidades. Ya dijimos que tiene más posibilidades de efectos adversos, especialmente la hipotensión, y que es invasiva y que va a requerir un catéter venoso central, especialmente en los niños, un poco dificultoso este procedimiento, pero de ser necesario se debe hacer por experimentados. Los corticoides no mejoran la evolución, los antiinflamatorios se debe utilizar para el dolor, que muchas veces es muy intenso en los niños. Tenemos desde acetaminofén hasta ketorolaco. Usualmente usamos gabapentina para los niños con mucho dolor, lo utilizamos a veces por largo tiempo, y la ventilación mecánica según el estado de gravedad del paciente y también según las pruebas de función respiratoria seriadas. Muchos de estos pacientes, algunos van a tener evolución tórpida, van a requerir traqueotomía. Aquí no apresurarnos, porque hay que observar bien que este paciente ya puede estar dando indicios de recuperación, en la cual debe posponerse la traqueostomía. Igualmente debemos hacer la fisioterapia pulmonar con ejercicios respiratorios, motilidad torácica, la terapia física en cama para evitar las zonas de presión, ejercicios pasivos, férulas y todo lo que sea necesario para mejorar la condición del paciente. Esta es la guía mexicana que está con nivel de evidencias. Solamente para resumir, que no es recomendable los esteroides orales, que la plasmaféresis, en caso de no disponer de inmunoglobulina, se recomienda usar como alternativa, según esta guía mexicana, las inmunoglobulinas, en la cual se debe utilizar en los primeros 5 días. Sin embargo, también se puede aplicar hasta 4 semanas después de haber iniciado los síntomas. La administración de inmunoglobulina posterior a la plasmaféresis no ofrece mayor beneficio según las evidencias de esta guía. Con respecto al apoyo respiratorio, acá quiero recalcar importante de que tenemos que evaluar en nuestros pacientes que están monitorizados la capacidad para toser, que va a ser un indicio precoz de la necesidad o no de ventilación mecánica, la intensidad de la respiración, si se hace superficial, la capacidad para levantar los codos, para levantar la cabeza. Son procedimientos al examen que debemos de vigilar en nuestros pacientes. Igualmente, idealmente deberíamos de evaluar la función respiratoria, la capacidad vital forzada, con ayuda de nuestros neumólogos. La rehabilitación física, que debe ser inclusive el paciente en cama, la rehabilitación hospitalaria, seguido de una rehabilitación ambulatoria en casa por 3 a 4 meses. La terapia del dolor, que es importante porque a veces el dolor puede ser muy intenso. Acá decíamos, utilizamos gabapentina, como también lo dice la guía. También puede usarse carbamazepina para controlar el dolor neuropático. Los criterios de alta. ¿Cuándo damos de alta a los pacientes? Cuando ya vimos que el paciente ya no está progresando su enfermedad, o puede irse de alta en su etapa de meseta o ya en su etapa de recuperación. No, el paciente no tiene que salir caminando completamente normal, puede salir inclusive caminando con apoyo, pero con la seguridad que ya está en su fase de disminución de la enfermedad. Cuando ya no hay requerimiento de ventilación mecánica, puede alimentarse y no tiene ningún proceso infeccioso activo.
Importante los criterios de referencia, referir a un tercer nivel de atención en condiciones adecuadas, porque a veces nos llegan pacientes inestables, hipóxicos, porque no fueron trasladados adecuadamente. La recomendación también es ir al hospital más cercano, no necesariamente a un instituto, al hospital más cercano que cuente con apoyo ventilatorio. La contrarreferencia al primer nivel de atención, que es lo ideal, la creación de las redes que nos permita descongestionar nuestros institutos. Los pacientes que ya no tienen progresión de enfermedad, que no requieren ventilación mecánica, deben ser referidos ya a un primer nivel de atención, y a un segundo nivel de atención debe ser referido aquel que todavía va a requerir ventilación mecánica más de 2 semanas, y que debe ser referido con traqueostomía, pero estable hemodinámicamente y con alimentación enteral funcional, cosa que a veces no ocurre, no podemos hacer uso de las redes hospitalarias. Ya para terminar este flujograma, paciente ingresa con criterio de parálisis flácida aguda. Significa esto que el paciente tiene debilidad muscular. Si tenemos criterios clínicos de que podría ser un síndrome de Guillain-Barré, el otro paso importante es saber si tiene criterios o no para ingresar a cuidados intensivos. Es muy importante porque acá lo que debemos evitar es la muerte. El Guillain-Barré en general es un proceso benigno, pero algunos pacientes pueden morir y eso es lo que debemos evitar. Si requiere apoyo ventilatorio o si no lo requiere, utilizar inmunoglobulina plasmaféresis, luego continuar con el tratamiento de soporte y referirlo al primero o segundo nivel de atención. Los criterios, el pronóstico entonces de estos pacientes va a ser cuando podemos pensar que el pronóstico no sería tan óptimo, cuando la duración de la debilidad ha sido muy prolongada, cuando el tiempo de hospitalización ha sido prolongada y cuando el paciente tuvo necesidad de ventilación mecánica. El paciente puede quedar con algunas secuelas de debilidad de la fuerza distal que debe mejorar con la rehabilitación física. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Inés Caro Can, especialista en neurología pediátrica, el servicio de neuropediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Agradecemos a todos los participantes. Si tienen alguna pregunta o consulta, pueden hacerlas a través del chat. Doctora, muchísimas gracias por esta exposición muy, muy importante, clara. Doctora, quizás haciendo algún resumen, ¿cuáles serían las características del paciente que llega a emergencias, se sospecha de síndrome de Guillain-Barré y debe ser hospitalizado para observación y estudio? Todo paciente que llegue con debilidad muscular, estamos hablando de aquel niño que no puede caminar bien, tiene una marcha inestable o está postrado en la cama. Esta debilidad muscular que puede haber empezado 2 o 3 días antes, si es que ha progresado en forma rápida y llega ya al hospital cargado por el padre, por ejemplo, que es como llegan, tiene que quedarse hospitalizado. La indicación de debilidad muscular aguda es hospitalización. No puede regresarse a casa hasta no determinar el diagnóstico o determinar cómo va a evolucionar esta debilidad muscular aguda. Buenísimo, doctora, muchísimas gracias. Con respecto al examen físico, lo importante del examen físico, ¿qué podríamos entonces recomendar a todos el profesional de salud, principalmente del primer nivel, de lo que no deben obviar en el examen físico, qué es lo que siempre deben realizar? Debemos de aprender a evaluar la fuerza muscular. La fuerza muscular que se evalúa casi siempre haciendo resistencia a una extremidad, por ejemplo, en el Guillain-Barré, la fuerza distal, como la fotografía que les he pasado, que lamentablemente era un video, pero no lo pudimos pasar, es decir al paciente que pise nuestra mano y nosotros podemos cuantificar la fuerza, o podemos flexionar las rodillas para que el paciente abra las piernas, eso es la fuerza proximal, o decirle que eleve las piernas hacia arriba para evaluar la fuerza proximal.
Y lo otro, igualmente, que sujete puede ser el martillo y trate de quitarnos para ver la fuerza en miembros superiores o preguntarle si puede coger una taza. Lo otro importante en el examen y que lamentablemente ahora todos tenemos que utilizarlo es el martillo de reflejos, porque esto va a ser el kit del diagnóstico. Y ya sabemos nosotros que cuanto más reflejos hagamos, más finos vamos a hacer en nuestro diagnóstico. Esto es en este momento como utilizar el estetoscopio. Todos debemos de tener un martillo de reflejos en nuestro instrumental médico. Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias. Con respecto a la presentación en los niños, ¿varía en los adultos? En realidad la presentación es bastante similar en niños o en adultos. Igual ambos pueden tener todas las manifestaciones clínicas que he presentado, desde tener una debilidad progresiva que se generaliza a las 4 extremidades o de tener solamente compromiso de miembros inferiores y también tener la variante síndrome de Miller-Fisher, que lo vemos en niños también, y es frecuente donde el paciente no puede movilizar los ojos o tiene debilidad facial. La presentación es muy parecida en niños y en adultos. Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también en qué momento se realiza la punción lumbar y en qué momento se realiza entonces la electromiografía. Las indicaciones en este brote por la inusualidad del momento es hacer una punción lumbar al ingreso, porque usualmente nosotros hacíamos a partir de la segunda semana la punción lumbar para corroborar nuestro diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, pero actualmente se recomienda hacer la punción lumbar estoy hablando de niños al ingreso para poder hacer el examen etiológico, ya sea con PCR para enterovirus. Sé que en adultos se pide el ingreso porque también hay que descartar otros problemas sistémicos que pueden producir debilidad muscular aguda. Y la electromiografía que idealmente tiene que hacerse después de la primera semana, o si es que sale negativo y hay una clínica sugestiva, repetir a la segunda semana para adelante. Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dicen, doctora, saludos desde Cajamarca. La felicito por su exposición sobre el tratamiento. ¿Todos deben recibir inmunoglobulina o se debe esperar al diagnóstico definitivo? Gracias por su apoyo. Definitivamente no se puede esperar al diagnóstico definitivo. Si estamos hablando de diagnóstico definitivo o confirmado, estamos hablando de luego de una punción lumbar o luego de una electromiografía. Para iniciar la inmunoglobulina o la plasmaféresis, el tratamiento tiene que ser precoz. A la menor sospecha de debilidad muscular con las características habladas, que tiene que ser progresiva en 2 o más extremidades, y con la escala de discapacidad, de gravedad clínica, que es la escala de Hughes que hemos presentado, tiene que empezarse cuanto antes la inmunoglobulina. Para esto estamos hablando de estadio 2, que tiene una rapidez progresiva, o de estadio 3. Muchísimas gracias, doctora. También con respecto a la pregunta anterior, otro participante nos envía la pregunta, nos dice, ¿podría realizar un ejemplo, un paciente de 15 kilos, cómo se administra el tratamiento y el tiempo y la dilución? Así nos han preguntado. Nosotros tenemos que multiplicar 0.4 por 15, en la cual nos sale, perdónenme que ahorita no tengo lápiz en la mano, sería 60 miligramos de inmunoglobulina, sabiendo que cada frasco trae 5 gramos en 100 mililitros. 5 gramos, depende porque puede haber diferentes diluciones. Esta cantidad, que son usualmente 5 ampollas a 6 a 7 ampollas por día, se diluye en cloruro de sodio y se administra en 4 a 6 horas a los pacientes. Algunos recomiendan en 4 horas, nosotros lo hacemos en 6 horas monitorizados para algún efecto adverso que podamos observar. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Nos han preguntado también en qué tiempo se puede esperar la recuperación de los pacientes en las variantes accional, difusa y desmielinizante.
En niños, la evolución creo que es bastante más favorable que en adultos. Nosotros usualmente estamos viendo que a partir de la segunda semana el niño empieza a recuperarse, digamos, progresivamente rápido. La mayoría de ellos recuperan la fuerza y muchos, si es que no es casi todos, salen con marcha funcional. Algunos puede persistir la debilidad distal cuando vienen a los controles por consultorio externo, en la cual se nota que la marcha es muy característica porque elevan los pies del suelo tratando de compensar la debilidad muscular. Pero la mayoría de estos pacientes inician su recuperación dentro de los 15 días de la meseta en la cual han estado. Bien, nos han preguntado también el mismo participante si se deben utilizar antihistamínicos previos a la administración de la inmunoglobulina. Si hay algún antecedente de alergia en el paciente, es un poco hiperalergénico, se puede utilizar inmunoglobulina, se puede utilizar antihistamínicos. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Luján, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gran saludo. Doctor Luján, ¿alguna apreciación, consideraciones sobre el tema hacia la doctora Caro Can? Sí, acá nosotros en la UNCE hemos tenido una serie de pacientes. ¿Cómo podríamos diferenciar o también cómo podríamos aplicar la inmunoglobulina? Primero, ¿a los cuántos días sale positivo la disociación albuminocitológica en el Guillain-Barré para no poder confundirla con la polirradiculoneuritis difusa aguda? Que estos pacientes van a la cronicidad. No la escuché bien. No la escuché bien. Lo que le quería preguntar son dos cosas. ¿A los cuántos días sale positivo? ¿A los cuántos días sale positivo la disociación albuminocitológica en el Guillain-Barré? Lo más frecuente es después de la segunda semana, pero hay muchos estudios que reportan que ya desde la primera semana puede haber una disociación albuminocitológica. A las promedio 15 días, 14, 15. Ya. Sí, después de la segunda semana, pero hay un porcentaje que puede ser positivo en la primera semana. En realidad, como el protocolo dice hacerlo después de la segunda semana, ¿no? Tal vez ahora con estos estudios que estamos haciendo al ingreso o dentro de la primera semana podemos tener un criterio más claro, pero en otros estudios, en otros países, puede haber ya la disociación inclusive en la primera semana. Y este tipo de pacientes que tenemos nosotros aquí en el hospital, ya años, 6, 7, 15 años, de las polirradiculoneuritis difusas agudas, que sea la cronicidad, ¿cómo en este momento hacer la diferencia para colocar o evitar colocar las inmunoglobulinas? En la UCI tenemos pacientes crónicos, que son neurológicos periféricos, distinto al Guillain, ¿no? Acá es muy importante recalcar que si un paciente queda con una deficiencia motora importante, probablemente no sea un Guillain-Barré, ¿no? Hay otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, otras patologías neuromusculares, también la polineuropatía crónica, en la cual existe debilidad por más tiempo. Lo usual en el Guillain-Barré es la recuperación. La recuperación que puede ser a partir de los 15 días para adelante, en 2 o 3 meses, en 6 meses, 1 año, pero el paciente tiene una recuperación gradual. Se recuperan, ¿no? Los pacientes que tienen recurrencia de la debilidad muscular, que puede ser ya el inicio de una polineuropatía crónica o que, aunque también se reporta recidivas en síndrome de Guillain-Barré que pueden tener otra presentación de recurrencia en Guillain-Barré, pero en estos casos el tratamiento de estos pacientes con recurrencia o crónicos es con corticoides. Esa es la diferencia y por eso es importante saber diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial. Está bien, doctora, gracias. Importantísimo. Muchísimas gracias, doctor Juan. Doctora Inés Caro Can. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos dicen, ¿hay algún punto de corte para proteínas en el líquido cefalorraquídeo para definir la disociación albúmino-citológica? No entiendo bien la pregunta, pero las proteínas normales son hasta 45 miligramos por decilitro. Si nosotros encontramos por encima, hablemos de 60, 70, 80, en el caso que tenemos actualmente en el instituto tiene 126,
ya eso es importante. Hay un aumento de proteínas sumado a la ausencia de células o menos de 10 células o menos de 50 células, ya se confirma la disociación albúmino-citológica. Muchísimas gracias, doctora, muy importante. Doctora, nos había hablado, ¿no?, de que en este caso los pacientes que tienen peor pronóstico o hay que observarlos son cuando hay afectación de paros craneales, y nos había mencionado también de que lo que puede afectar la vida del paciente es la disfunción autonómica. ¿Podría hablarnos un poco más sobre la disfunción autonómica en el caso del paciente con síndrome de Guillain-Barré? La disfunción autonómica que se ve en muchas patologías autoinmunes, por ejemplo, la encefalitis autoinmune, que también es una enfermedad que está aumentando la prevalencia, y en el Guillain-Barré, debido a que, como mencionamos al inicio, los nervios tienen un componente autonómico dentro de sus fibras, tienen una función autonómica la cual se altera y que puede hacer que se inestabilice hemodinámicamente al paciente. Significa que de un momento a otro puede empezar a hacer insuficiencia respiratoria que requiera apoyo ventilatorio, o puede hacer hipotensión severa con muertes reportadas, o puede hacer hipertensión arterial, taquicardia, bradicardia. Son muchos los síntomas autonómicos que hay que vigilar. Por eso es importante el monitoreo. Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Inés Caro Can, especialista en neuropediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Doctora, pedirles algunas recomendaciones finales, principalmente dirigido a todos los conectados y a la atención primaria en salud, por favor. Bueno, yo quiero aprovechar el momento que estamos pasando en el país para recomendar a todos los médicos generales, médicos pediatras, a tratar de mejorar nuestras habilidades clínicas y nuestro examen neurológico, porque lamentablemente especialistas no existen en todo el país, y la atención primaria, su función es contener un gran porcentaje de problemas de salud en el país, y eso va a depender muchísimo de la capacidad, del interés que tengan los médicos en periferia de mejorar sus habilidades clínicas diagnósticas, especialmente en este caso, en este momento, su examen neurológico, que a veces lo dejamos de lado. Igualmente, siempre prevenir a la población sobre factores de riesgo que son comunes en el área sanitaria para evitar la propagación de este brote, y que también es función de los médicos, de todos los médicos en general, especialmente de los médicos de atención primaria. Muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones, la esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted, doctor Luján, y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Un gran aplauso. Gracias.